Cuando hablamos de movimiento rectilíneo, pues ya nos recordamos entonces cómo alguna partícula se mueve en posición horizontal o en posición vertical. Precisamente lo dice acá, ¿sí? El movimiento de un objeto en una línea recta, horizontal o vertical es un movimiento rectilíneo. Eh, Acá ya hay algunas notaciones, ¿verdad? Una función S igual a S de t, ¿sí? Proporciona la coordenada del objeto sobre una recta horizontal o vertical, denominada entonces como función posición. Cuando tenemos esta notación S de t, que se lee S en función de t, pues ahí tenemos entonces la función posición, porque ahí se recuerdan que S que viene siendo la posición. En algunas oportunidades ustedes lo conocieron tal vez con X y con Y, dependiendo del movimiento que teníamos. Regularmente, si el movimiento era en línea horizontal, se usaba la X, ¿verdad? O sea, X vendría siendo la posición S. O si lo trabajaban de forma vertical, utilizaban la Y, ¿verdad? Y es igual a S. No importa la posición, de una forma más general, vamos a decir que es S, la posición que tiene el objeto dependiendo de qué tipo lo tienen, si es vertical u horizontal. Aquí la variable t representa el tiempo y el valor de la función s de t representa una distancia dirigida que se mide en centímetros, ¿sí? Metros, pies, millas, etcétera. Esto es un recuerdo prácticamente de lo que ya han trabajado en el tema de física, solamente es una descripción de forma general. Aquí hay dos notaciones bien importantes. El objeto de un movimiento rectilíneo, ¿sí? Cuando se estudia el movimiento rectilíneo de un cuerpo, ahí ya se habla cuando acelera o desacelera. Pero siempre es importante tener bien claro esos dos conceptos. Un objeto en línea recta, ¿verdad? O un movimiento en línea recta implica una aceleración o una desaceleración. Cuando un objeto desacelera es cuando su velocidad y su aceleración pues tienen signos algebraicos opuestos, ¿sí? Es decir, entonces, por ejemplo, ¿sí? Si hiciéramos una pequeña gráfica, ahí está, en línea recta. Si la velocidad se dirige hacia la derecha es positiva, ¿verdad? Si la aceleración también va para la derecha y entonces también es positiva. ¿Qué significa? Que este objeto está acelerando, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver aquí en esta segunda descripción, porque aquí dice que el objeto acelera cuando su velocidad y su aceleración tienen el mismo signo algebraico. Y ahí está el claro ejemplo, ¿verdad? Tanto la velocidad como la aceleración pues son positivas para los dos casos. Entonces, ¿qué está pasando con este cuerpo? Pues está acelerando. Ahora bien, ¿qué dice en esta segunda descripción? Que cuando la velocidad y la aceleración tienen signos algebraicos opuestos, entonces ahí el cuerpo está desacelerando. Para esto podríamos hacer otra pequeña gráfica también, ¿verdad? En línea recta, por supuesto. Imagínense que la velocidad esté para la derecha, ¿verdad? O sea positivo. Pero ahora, ¿qué ocurre si la velocidad o si la aceleración, perdón, actúa en el sentido contrario a la velocidad? O sea que la aceleración va para la izquierda. Ahí llevaría entonces signo negativo. ¿Qué está pasando acá? Aquí entonces el cuerpo está desacelerando. Porque los signos tanto de la velocidad y de la aceleración, pues son opuestas. Entonces ahí decimos que está desacelerando. Cuando el signo de la velocidad y de la aceleración pues son las mismas, entonces decimos que está acelerando. Bueno, esto es algo básico que tenemos que recordar al momento de trabajar, pues el tema del movimiento rectilíneo. Entonces acá en el primer ejemplo nos dicen, una partícula se mueve sobre una recta horizontal según la función posición. Aquí la función posición de esta partícula es S en función de t, o sea que la posición depende del tiempo. Y este movimiento implica una función de menos t al cuadrado más 4 veces t más 3, donde S se mide en centímetros y t se mide en segundos. ¿Cuál es la posición de la partícula? A 0 segundos y 5 segundos.
Bueno, fíjense que aquí esto está sencillo. Como la función ya tiene esta forma matemática, ¿verdad? Porque aquí me están diciendo, ese depende del tiempo. Y ya describe entonces un movimiento de esta naturaleza. Entonces, si me están pidiendo cuál es la posición de la partícula en 0 y 5 segundos, lo único que hago es evaluar la función. Así de sencillo. Evaluemos la función. No voy a hacer nada porque ya tengo la función posición. Entonces simplemente lo que hago es evaluar. Entonces aquí vamos a decir, evaluemos entonces cuando el tiempo vale 0 segundos. ¿Sí? Que lo único que hago acá es cambiar la función, la variable t, simplemente la cambio por el valor que ya me describen. En este caso, t vale 0, o sea que s de t, ¿sí? O sea, s de 0. Así de simple. Solamente evaluemos, no hagamos nada con la función, porque ya estamos trabajando la descripción de esa función posición. Entonces aquí me quedaría menos 0 al cuadrado, ¿verdad? Más 4 por t. Ya sabemos que t vale 0, ahí está. Y a esto le sumo 3. O sea, solo estoy evaluando. Aquí prácticamente lo que vamos a hacer es observar lo siguiente. Menos 0 al cuadrado, pues es 0. 4 por 0, 0. O sea que todo esto vale 0. O sea que cuando el tiempo equivale a 0 segundos, o sea, no ha empezado a moverse, o sea que ahí ya se ha transcurrido pues una posición de 3. ¿Qué? Ese 3 pues, pueden ser centímetros, pulgadas, no importa la notación que tengamos, simplemente vamos a decir que la posición entonces vale 3. Ahí está, ¿ven? O sea, no estamos haciendo nada nuevo, solamente estamos evaluando la función. ¿Cuál es la posición cuando el tiempo es igual a 0? Entonces es 3. Así de sencillo. Estos 3, como les vuelvo a repetir, pues pueden ser pulgadas, centímetros, metros, no importa cómo se mida la posición, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto ha transcurrido después de que hayan pasado 5 segundos? Pues veamos entonces. Quiere decir entonces que hay que evaluar la función cuando el tiempo es de 5 segundos. Solamente evaluemos, nada del otro mundo. Si yo evalúo entonces la función, obtendría entonces lo siguiente. Ahora la función depende del tiempo igual a 5, o sea, s de 5. O sea que aquí me quedaría 5 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, más 4 por 5, por supuesto, y más 3. Miren, solo estoy evaluando la función. Aquí 5 al cuadrado es 25 por el signo negativo que tengo fuera de, entonces aquí me quedaría menos 25. Porque aparte estuviera de esta manera, aquí sería entonces 25 al cuadrado, por supuesto. Menos 5 al cuadrado, 25, pero como el signo está fuera de, entonces sería menos 25. A esto le sumo entonces 4 por 5 es 20, entonces aquí me quedaría 20. Y a esto le sumo 3. A menos 25 le sumo 20. Entonces a menos 25 le sumo 20, pues eso es igual a menos 5, ¿verdad? Entonces acá me queda s de 0, ¿sí? Que es igual entonces a menos 5. Y a menos 5 pues le tengo que sumar 3. Entonces a menos 5 le sumo 3, quiere decir que eso me da como resultado menos 2. Ahí está, miren. Entonces acá lo voy a colocar. S es igual a menos 2. Quiere decir que este objeto se está dirigiendo entonces hacia la izquierda. No nos dicen si es vertical u horizontal. Puede ser entonces que el objeto se esté dirigiendo hacia la izquierda o si es vertical está disminuyendo, o sea, está del 0 hacia abajo, o sea que es verticalmente hacia abajo. No nos dicen todavía. Solo decimos que tenemos una posición de menos 2 unidades, o sea, de menos 2 metros o de menos 2 centímetros, no importa, es a la izquierda o hacia abajo. Así de sencillo. Si ya no describen una posición, la función posición describe una nueva función, que es la función velocidad. Si S de t es una función, ¿sí? Función posición de un objeto en movimiento rectilíneo, entonces su función velocidad, que se escribe así, v de t, ¿sí?
o sea, la velocidad que depende del tiempo, en un instante t es el siguiente. Entonces, la función velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Miren, muy bien esto de acá. Si yo tengo la función posición, puedo encontrar la función velocidad. Y la función velocidad es derivar la función posición con respecto al tiempo. También aparece otro concepto, la rapidez del objeto. En un instante t simplemente es el valor absoluto de la función velocidad. En pocas palabras, lo que vamos a hacer ahí es derivar la función posición con respecto al tiempo para obtener ¿qué? La velocidad instantánea o la función velocidad. Y si yo quiero saber la rapidez simplemente describe un promedio. Entonces es simplemente el valor absoluto de la velocidad. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Bueno, aquí está el ejemplo, vean. S de t dice, bueno, esto dejémoslo para más adelante, acá. Aquí está. Este es el ejemplo que vamos a resolver. Dice, la posición de una partícula está dada entonces por S de t. Ahí está, miren. Y esto es igual a t al cubo menos 4t al cuadrado más 5t. Donde S está dado en metros y t en segundos. Determinar entonces la velocidad a los 3 segundos. ¿Qué cambió acá? Que ya me están pidiendo ahora la velocidad. Me dan la función posición, que viene siendo entonces a esta función polinómica. Ahora me piden que encuentre la velocidad a los 3 segundos. Aquí es donde ya necesitamos entonces aplicar pues dicho concepto. ¿Qué hemos dicho? Que la función velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? En pocas palabras, lo que voy a hacer acá es derivar esta función. Y cuando yo derivo esa función, automáticamente lo que encuentre es la función velocidad. Bueno, entonces acá la función es esta, ¿verdad? S de t que es igual a t al cubo menos 4t al cuadrado más 5t. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar la función velocidad. La función velocidad se escribe así. Y si se recuerdan, pues dice que es la diferencia, ¿sí? Es simplemente el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, el cambio de la posición, perdón, con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es derivar la posición, ¿sí? Ahí está, derivada de S, ¿sí? O sea, de S dividido de T. ¿Qué es lo que voy a hacer? Derivar la posición con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Encontrar la primera derivada de esta función. Derivemos esta función, ¿sí? Empezamos acá porque es una derivada así sencilla. T al cubo, derivada de T al cubo, 3t al cuadrado. 3t al cuadrado, muy bien. Entonces aquí lo voy escribiendo. Muy bien. T al cubo, derivada de t al cubo, pues sería 3t al cuadrado. Ahí está, miren. 3t al cuadrado. A esto le resto. Ahora derivemos 4t al cuadrado. La derivada de 8t. 4t al cuadrado, perdón, sería 8t 8t. Ahí está, miren. Y la derivada de 5t más 5. más 5. Aquí está, ¿ven? Y aquí acabo de encontrar la función velocidad, que solo fue derivar la posición. O sea que la velocidad es la derivada de la posición. Así de sencillo. No necesitamos fórmulas entonces. Fíjense que ahí no necesitan fórmulas. Con que sepan aplicar derivadas, pues las fórmulas van saliendo de acuerdo a las funciones que tengamos. En pocas palabras, la función velocidad, ¿sí? La velocidad entonces es la derivada de la posición, así de sencillo. Ahora bien, si ustedes no quisieran haber utilizado esta notación, lo pudieran haber utilizado de esta manera, miren, la primera derivada, ¿sí? O sea, f', ahí está, miren, es lo mismo, ¿verdad? Vendría siendo la misma función. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evaluar dicha función, así de sencillo, solamente evaluemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cambiemos entonces el valor que ya nos dan. ¿A cuántos segundos dice? 3, o sea que t vale acá 3 segundos. Ahí está. T minúscula, ahí está. 3 segundos. Entonces ya solo evaluemos. Nos quedaría entonces de esta manera. Utilicemos esta notación. Bueno, aquí me quedaría entonces t. ¿Cuánto vale t? Pues vale 3 segundos. Lo cambio entonces a 3. Me quedaría 3
por 3 al cuadrado, menos 8 por t. ¿Cuánto vale la t? Pues vale 3, ahí está, miren. Ahora encontremos la operación que nos lleva a esta situación, simplemente vamos simplificando. Entonces aquí me quedaría, 3 al cuadrado es 9, 9 por 3 es 27, entonces me quedaría acá 27. A esto le resto, 8 por 3 es 24, entonces aquí me queda 24. Y a esto le sumo 5. A 27 le resto 24, me va a dar 3, ¿verdad? Y a 3 le sumo 5, 8. Entonces aquí me quedaría 8, ¿sí? Y si es posible, pues cambiemos esto, ¿verdad? Como lo habíamos hecho en la situación anterior. Eh, v en función de 3, o sea que la velocidad depende de 3 segundos. Aquí está, miren. La velocidad depende de 3. O sea que han transcurrido 8, pero ¿8 qué? A ver, ¿cómo se mide una velocidad? La velocidad se mide en metros por segundos, centímetros por segundos o kilómetros por hora. No importa cómo se mida, pero aquí hay que respetar lo que nos está diciendo el problema, que está dado en metros y segundos. La posición se mide en metros y el tiempo está dado en segundos. O sea que aquí sí hay que respetarlo. O sea que han transcurrido 8 metros por segundo. O sea que la partícula lleva una velocidad de 8 metros por segundo cuando transcurren 3 segundos. La misma función velocidad me lleva a otra función, que es la función aceleración. Aquí la función aceleración viene dada entonces por la función velocidad. Si v de t, o sea, la función velocidad de un objeto en movimiento rectilíneo, me lleva entonces a lo que es la función aceleración. Y la aceleración, pues ahí se recuerdan que normalmente se escribe como a, ¿verdad? A de t, que la aceleración también depende del tiempo, en un instante t. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Miren, la función aceleración nace de derivar la velocidad, ¿sí? O sea, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En pocas palabras, es la segunda derivada de la posición. Así de sencillo. Por eso aquí lo escriben de esta manera, miren. Si se dan cuenta, está escrito como d al cuadrado de s. O sea, es la segunda derivada de la posición. Ya sea que lo escribamos así, como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o la segunda derivada de la posición, ¿sí? O sea que si ustedes derivan una primera vez la posición, tienen la velocidad. Si derivan dos veces la posición, ¿qué es lo que van a tener? La función aceleración, ¿verdad? ¿Y cómo se mide una aceleración? En metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Así de sencillo. Bueno, vamos con un ejemplo. Aquí nos dan esta de acá, miren. Vamos a resolver este ejemplo que dice de la siguiente manera. Una partícula se mueve de acuerdo a la función. Ahí está la función posición de esta partícula. 2t al cubo menos t al cuadrado menos 3. S que representa el espacio que se recorre, o sea, la posición, está dado en metros y t está dado en segundos. Determinar la aceleración cuando hayan transcurrido 2 segundos del movimiento. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer acá entonces. A ver, si tenemos la función posición, ¿qué pasa si yo la derivo una vez? ¿Qué vamos a tener? ¿Sí? Si yo la derivo una vez, miren, vamos a decir acá la función o la primera derivada o la f', ¿verdad? La vamos a agregar acá. Insertemos acá, ahí está. ¿Miren? Si yo derivo una vez, ¿sí? Si yo derivo una vez, ¿qué encuentro ahí? ¿Velocidad o aceleración? Vamos a extender un poquito esto. Ahí está. Bueno, si yo aplico la primera derivada de esta función, lo que voy a obtener ahí es la velocidad. Pero si yo derivo dos veces esta función, lo que voy a tener ahí es la aceleración, ¿verdad? Así de sencillo. Si yo derivo dos veces esta función, lo que voy a obtener es la aceleración. Entonces, la derivada de la posición
me da la velocidad, y la segunda derivada de la posición me da la aceleración. De acuerdo al concepto que dice acá en esto que acabamos de escribir, si yo derivo la velocidad, voy a encontrar la aceleración. Es el concepto que vamos a manejar. Entonces, acá lo que vamos a decir es lo siguiente, que la aceleración entonces, ¿sí? La aceleración depende del tiempo y la función aceleración es simplemente la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahí está, miren. Esta es la función que se describe para encontrar la aceleración de ese cuerpo, ¿verdad? Ahí está, miren. Es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que me están diciendo acá? Pues cuál es la aceleración del objeto cuando hayan transcurrido 2 segundos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar una primera vez esto. Y si yo derivo una primera vez eso, voy a encontrar la velocidad. O sea que la velocidad, ¿sí? La función velocidad, que también depende del tiempo, es la derivada del espacio o de la posición con respecto al tiempo. Ahí está, miren. Vamos a derivar una primera vez esto. Vamos a extenderlo acá. 19. Ahí está. Muy bien. Derivemos una primera vez. Sí, derivemos esto. Derivada de 2t al cubo, pues sería 6t al cuadrado, ¿verdad? 6t al cuadrado. Ahí está. A esto le resto, ¿sí? Derivada de t al cuadrado sería 2t, 12. exactamente. Y la derivada de menos 3, pues es 0. O sea que aquí yo tengo la función velocidad. Ahí está, miren. Porque he derivado la primera ocasión la función posición. Si yo derivo la función posición, tengo la velocidad. Pero aquí la aceleración dice que hay que derivar lo que es la velocidad. Entonces ahora hay que derivar esta otra función, miren. O sea que esto me lleva ahora a lo que es la derivada de la velocidad. Y la derivada de la velocidad es la aceleración, ¿sí? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces derivemos esto, ¿sí? La derivada de 6t al cuadrado, 12t 12t, ahí está. Y la derivada de menos 2t, menos 2. menos 2. Ahí está, ¿ven? Y aquí tengo la función aceleración. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que hago? Evaluar la función cuando hayan transcurrido 2 segundos. Ahí está, ¿ven? Entonces coloquemos acá cuando t equivale a 2. Ahora evaluemos la función aceleración, que fue el resultado de derivar la función velocidad. ¿Sí? Bueno, entonces ahora simplemente evaluemos. O sea que la aceleración depende ahora de 2 segundos. Esto es igual entonces a 12 por el valor de t. ¿Cuánto vale la t? Pues vale 2. ¿También? Y a esto le resto 2. 2 por 12, 24. 24. Y a 24 le resto 2, 22. 22. O sea que la aceleración es igual a 22. ¿22 qué? Pues tendremos que ver acá. Es estado en metros y en segundos. Entonces la aceleración siempre se mide en metros sobre segundos al cuadrado. O sea que este 22 representa metros sobre segundos al cuadrado. Y como es una cantidad positiva, quiere decir que está moviéndose hacia lo que es el lado derecho. Justamente. O sea que está acelerando hacia la derecha, ¿sí? O verticalmente hacia arriba, ¿sí? Está moviéndose 22 metros por segundo a cada segundo. Mira, ahí está. 22 metros por segundo a cada segundo. O sea que cada segundo va incrementando 22 metros por segundo su movimiento. En ese otro ejemplo nos dicen, S de t es una función posición de una partícula que se mueve sobre una recta horizontal. Aquí ya nos dicen que es un movimiento rectilíneo. Encuentre la posición, la velocidad, la rapidez y la aceleración de la partícula en los instantes indicados. ¿En qué instante? Aquí dice que es un medio, o sea, un medio de segundo, ¿sí? Porque ya hemos visto que el tiempo, pues, equivale o se mide en segundos. Entonces, si dicen un medio, o sea, un medio de segundo, o sea, la mitad de un segundo.
O sea, son unidades pues muy pequeñas, por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nos piden que encontremos la posición. A ver, ¿cómo encuentro la posición? Solamente evaluando la función, ¿verdad? Entonces, para el concepto de la posición, tomo la función original y evalúo en un medio de S, ¿sí? O sea que S acá vale un medio. Vamos a decir entonces S de un medio. Bueno, 4 entonces por T. ¿Cuánto vale T? Pues un medio. Aquí vamos a agregarle, ¿sí? Miren, un medio. A esta le resto 6 por T. ¿Cuánto vale la T? Pues un medio también. Vamos colocándolo acá. Ahí está. Vamos a multiplicarlo por un medio. Ahí está. Y a esto le sumo 1. Acá solamente de forma lógica la podemos hacer porque es en realidad es la mitad, ¿verdad? Es la mitad de uno. Pero si quieren hacerlo según el concepto matemático, pues hagámoslo entonces, ¿sí? Vamos a colocar esto por acá. S de un medio, pues es igual a un medio al cuadrado es un cuarto, ¿sí o no? ¿Mm? S de un medio, pues en realidad nos da un cuarto. En realidad va a estar así, ¿verdad? 4 lo multiplicaría entonces por un cuarto. Porque un medio al cuadrado es un cuarto. Y si yo multiplico, en realidad estaría haciendo esto, ¿eh? Se convierte en uno. O sea que en realidad acá solo me da uno, ¿sí? Lo mismo que 6. Miren, si 6 lo multiplico por un medio, pues eso me va a dar a menos 3, ¿sí? Volviendo otra vez a lo mismo, ¿sí? O sea, haría 6 por un medio de esta manera, miren. En realidad, esto me queda a 6 medios, perdón, 6 medios. Y 6 dividido 2, pues me da 3. Por eso es que estoy colocando acá 3, miren, ahí está. Y a esto pues le sumo 1. Ahí está, miren. Y a 1 le sumo 1, pues es 2. Aquí, miren. A 1 le sumo 1, 2. Y a 2 le resto menos 3. Pues me va a dar entonces menos 1. Ahí está, miren. Entonces acá vamos a colocar menos 1. Menos 1 unidades. O sea que cuando se ha transcurrido medio segundo, quiere decir que se ha movido menos una unidad, pero como este es una cantidad negativa, puede hacer que el objeto entonces esté al lado izquierdo, en una posición horizontal, exactamente, entonces está al lado izquierdo. Ya sea que se ha movido un metro o un centímetro o una pulgada o una yarda, una cuerda, no importa las unidades o la dimensional, aquí no me lo dicen, solamente se está moviendo una unidad hacia la izquierda. Ahí está la posición. Ahora, me piden que encuentre también lo que es la función velocidad. Bueno, acá la velocidad ya saben que hay que derivar la posición y automáticamente yo encuentro la velocidad. Entonces, derivemos. Vamos a colocar acá entonces la función velocidad. V de t, ¿sí? La función velocidad. ¿Qué hay que hacer? Solamente hay que derivar la función. Así de sencillo. Ahí está, miren. Bueno, derivemos esta función entonces para obtener la velocidad. Derivada de 4t al cuadrado, 8T. 8t, ahí está, miren. Menos derivada de 6t, 6. 6, ahí está, miren. Derivada de 1, pues 0. O sea que la función velocidad es esta, miren. 8t menos 6. Ahora, evaluemos. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Pues un medio de segundo es. Entonces, coloquemos acá. Cambio entonces la cantidad de t y agrego un medio. Ahí está, miren. Un medio. Entonces multiplico 8 por un medio. ¿Sí? 8 por un medio. Cerrémoslo acá en paréntesis para que llevemos un orden. Ahí está. Un medio. Un medio. Ahí está, miren. 8 por un medio, o sea, tiene la mitad. ¿Sí? Si tiene 8 mitades, en realidad, ¿cuántos enteros tiene? Ahí miren. Ahí se recuerdan que un medio es 0,5, o sea, es la mitad de uno. Y si usted tiene 8 mitades, en realidad tiene 4 enteros. O sea, 8 por un medio es 4. Y a 4 le tendría que restar 6.
Y a 4 le resta 6, -2. menos 2. Ahí está, ¿ven? O sea que lleva una velocidad de -2. Si fueran metros por segundo, entonces aquí sería metros sobre segundos. Si fueran esas dimensionales. Pero no nos dan la dimensional, entonces solo nos quedamos con -2. Siempre por el lado izquierdo. Ahí está, ¿ven? Rapidez. Para encontrar la rapidez, dice que el concepto de la rapidez es simplemente el valor absoluto de la función velocidad. Ahí está, ¿ven? V en función de t. ¿Sí? Bueno, si ya tengo la velocidad, es fácil encontrar la rapidez. Entonces aquí escribo rapidez. Para encontrar la rapidez. Valor absoluto de la función velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? -2. 2. Entonces, el valor absoluto de -2, ¿cuánto es? 2. 2. Ahí está, miren. Entonces sería 2. Si fueran con dimensionales, serían metros sobre segundos. Si fueran con las dimensionales, pero no nos están especificando las dimensionales. Entonces ahí vamos obteniendo entonces nuestros resultados. Miren, ahí está. Y por último, ¿qué es lo que nos piden que encontremos? La La acelera. aceleración. ¿Y qué hay que hacer para la aceleración? A ver, para encontrar entonces la función aceleración, hay que derivar la velocidad o 2 veces la posición. Pero como ya tenemos la velocidad, pues sería más fácil derivar esa función. ¿Está bien? Copiamos acá, bueno, ahí lo tenemos a la vista. Bueno, entonces para el caso de la aceleración, vamos a insertar acá la herramienta. Vamos a hacerlo un poquito más amplio. 19, ahí está. O sea que la aceleración siempre depende del tiempo y consiste en derivar la velocidad. Entonces ahora derivemos 8t. La derivada de 8t, 8. 8, ahí está. Y la derivada de -6, 0. 0. Entonces la aceleración es 8. Ahí está. 8 qué? Unidades bueno, depende de la dimensional. Si aquí fueran con unidades, ustedes ya saben que sería metros sobre segundos al cuadrado. Aquí, ¿ven? Segundos al cuadrado. Ahí está. Ahora, un análisis sería, ¿está acelerando o desacelerando? ¿Qué dicen ustedes? Siempre es importante hacer el análisis. Para esto hagamos una pequeña gráfica. Ahí está. Si dice que se está moviendo en la horizontal, pues ahí está. Aquí tenemos 0. Si queremos, tenemos -1. Aquí 1, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos la posición. Ahí está, ¿ven? Va. La velocidad me dio con signo negativo, o sea que se está moviendo hacia la izquierda. Miren, ahí está. Es negativa la velocidad. La aceleración nos dio con Positivo. positivo, o sea que se está moviendo hacia la derecha. Ahí está, miren. O sea que se está dirigiendo hacia la derecha. Aquí está la aceleración, miren. Y es positiva. Y dice que cuando la velocidad y la aceleración tienen signos opuestos, quiere decir que es una desaceleración. Ahí está. O sea que está bajándole la velocidad, si usted lo quiere ver de ese punto, hacia la izquierda. O sea, está desacelerando hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, estaba decreciendo el movimiento hacia la izquierda. Ese es un análisis que podemos realizar aquí. Está desacelerando. Aunque no nos piden que lo hagamos, pero es importante ir interpretando pues toda la información. Ahí está, ¿ven? Haciendo algo adicional.